No somos George Lucas, tampoco inventamos Game of Thrones ni escribimos Harry Potter. Somos un par de millennials ávidos de cine y televisión. Esto es El Noveno Pasajero, un podcast de Sensa Cine México. Hola amigos de Sensa Cine México, bienvenidos a un nuevo programa de El Noveno Pasajero. Gracias por acompañarnos ya casi en la recta final de esta primera temporada que consta de 10 episodios. Soy Tamara Cuevas y me acompaña nuevamente Miguel Martínez. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, hola a todos por ahí. Pues sí, como ya mencionas, estamos en la parte final de la primera temporada del Noveno Pasajero. Hemos tenido pues prácticamente de todo durante estos primeros 8 episodios de cuarentena y demás, pero bueno, ya estamos listos para el cierre de esta temporada. Y obviamente, como lo hemos hecho en los últimos programas, vamos a hablarles primero, antes de entrar de lleno al tema de hoy, vamos a hablarles sobre la iniciativa que se ha creado en redes sociales, de la que es parte Sensa Cine México, junto a otras compañías hermanas de entretenimiento alrededor del mundo. Nuestro hashtag es Juntos por el Cine y básicamente es una iniciativa que invita al optimismo de los cinéfilos a regresar un día a los cines después de que todo esto termine y de que comience la famosa nueva normalidad. Sí, justo en la página www.juntosporelcine.org pueden registrarse. Parece que el momento está muy cercano para que abran nuevamente los cines en nuestro país. En esa página pueden registrar muy sencillo y cuando sea el momento o cuando se dé la noticia como tal, les va a llegar un correo, dependiendo de la ciudad donde ustedes estén, les avisará. Y pues bueno, ahí también en nuestras redes sociales estamos haciendo mucho contenido sobre dudas de la comunidad, ilustraciones, videos muy especiales, también en transmisiones en vivo con actores de distintas producciones de plataformas de streaming. Los pueden revivir en nuestra cuenta de Instagram, ahí tienen todo el contenido. Entonces pues bueno, ya estamos por ahí cerca al parecer, pero pues vamos a lo que nos compete, Tamara. En este nuevo episodio, Mike habló, y digo Mike nada más porque yo no pude estar presente en esa charla que tuvo Mike con nuestro destacado invitado y siento un poco de envidia, de la buena como dicen por ahí, sobre Game of Thrones, que ya cumplimos un año de que terminara esta fatídica temporada, y también charlaste un poquito sobre la era del podcast, esta nueva era de oro. Sí, justo, pues fue un verdadero placer poder platicar con Antonio, una verdadera autoridad en el mundo del entretenimiento, no solo de la televisión, del cine. También es un gran productor de podcast, tiene alrededor de 15 años de experiencia en la materia. Entonces, pues sí, hablamos de muchas cosas, hablamos del podcast, de las audiencias, de Jordan también por ahí, hablamos de Watchmen, por supuesto de Game of Thrones, de The Last of Us y por supuesto el futuro de la televisión a un año de Game of Thrones. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo se encuentra la industria? ¿Puede haber otro Game of Thrones? ¿Puede haber más producciones interesantes? Entonces pues no se lo pierdan, amigos, y pues los dejamos con la entrevista a Antonio Sempere, nuestro invitado del 8º episodio del Noveno Pasajero. Amigos del Noveno Pasajero, es un verdadero honor contar con el invitado de este episodio, Antonio Sempere, crítico, editor, productor, locutor y un fanático de la cultura pop. Nos acompaña en el 8º episodio del Noveno Pasajero. Es un verdadero placer tenerte con nosotros. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? Pues bien, no me puedo quejar. Mil gracias por la invitación. Primero que nada, un honor siempre estar considerado y pues muy amables tus palabras de bienvenida. Y pues un placer estar aquí también con el público en este 8º del noveno, ¿no? Exactamente. Pues justamente ahora que estamos en un podcast y vamos a estar discutiendo algunos temas interesantes,
me gustaría hablar un poquito de lo que significa el podcast actualmente, ¿no? Sabemos que es un formato muy consumido, pero de repente no sabemos qué tanto lo es, qué tanto no lo es. Por ejemplo, en el primer trimestre del 2019 se reportaba que había 700,000 podcasts únicos en iTunes. Me parece muy importante, un formato que atraviesa también una especie de consolidación, si queremos llamarlo así. Pero hay muchas preguntas alrededor de eso y me gustaría primero conocer tu opinión a partir de tu experiencia y tu perspectiva. ¿Qué hace único a un podcast? ¿Qué hace finísimo a un podcast, si queremos verlo así? Pues mira, la verdad es que yo me ha tomado mucho tiempo ir depurando como esa respuesta, porque hasta explicar lo que era un podcast era siempre complicado. De hecho, sigue siendo complicado para muchas personas que apenas están desarrollando ese concepto en sus mentes, porque no es un medio nativo a un medio de comunicación masivo existente, ¿no? Antes la gente decía, pues un podcast es como un programa de radio, pero en computadora. Entonces, es una forma un poco limitada de conocer esa opinión, ¿no? O sea, yo llevo evangelizando a la gente sobre el formato desde mi primer podcast allá por 2005 más o menos, que lancé uno estando yo viviendo en Estados Unidos, un podcast de deportes con un amigo allá. Tuvimos poquitos episodios, 5 o 6 episodios, lo dejamos morir porque pues, realmente no le hacíamos, estábamos en pañales todavía dentro de la plataforma. Y poco después lancé yo ya el finísimo podcast, que fue el primer producto que empecé a hacer allá por 2006. Uh-huh. Ese incluso cuando yo me vine a vivir a México ya lo seguía haciendo como de manera regular hasta que empecé ya con filmes y con toda la gama de productos, porque pues yo descubría que cuando me juntaba con amigos era, pues con el amigo que le gustaba el cine nos poníamos a hablar de cine, ¿no? Entonces Oliver y yo hicimos el finísimos filmes. Después cuando conocí a mi amiga Mariana Orozco, pues la chef, nos poníamos a hablar de comida y de restaurantes y cuestiones así. Entonces hicimos gastronómicas, ¿no? Y así sucesivamente, con los coches, pues con mis amigos Carlos y Álvaro, hacíamos Claxon. Encontraba yo como que el punto de conjunción de nuestros respectivos intereses se convertía en la conversación del podcast. Y ahí fue donde descubrí que realmente el podcast básicamente es un blog auditivo. O sea, no es tanto, se puede ceñir a los formatos radiofónicos si eso es lo que te gusta, y a mí es lo que me gusta porque yo nací como comunicador haciendo radio, básicamente. Pero pues, si te sientes con toda la tranquilidad y la seguridad de decir, simplemente quiero difundir mi opinión a cualquier cosa, como quien toma un blog y se pone a escribir sobre un tema, pues obviamente va a encontrar una avenida de expresión muy viable ahí. La gente todavía ve un poquito como tabú el podcast porque las inseguridades típicas, ¿no? No me gusta mi voz, ¿no? Dices, bueno, pues, a muy poca gente que conozco le gusta mi voz. A mí me empezó a gustar mi voz después de años trabajándola como locutor comercial, pero incluso como locutor comercial decía, híjole, ¿cómo me gustaría tener la voz de fulano o de sutano, ¿no? O sea, que envidias otras voces antes de encontrar lo que puedes hacer con la propia. Y el podcast es una cosa similar, ¿no? O sea, la gente, ay, me gustaría tener un podcast como el de fulano o el de sutano o este. Pues sí, pero no se pone a ver que esos son las voces, esos podcasts son las voces de fulano o de sutano, no es tu voz necesariamente. Entonces, este momento, este boom que estamos viviendo, donde cuando empezó el coronavirus, el paquete básico, el más popular de podcasting en casa de Amazon, se agotó en cuestión de un par de días, fue lo que pasó con lo que pasa en todas las modas, ¿no? Todos somos DJs, ¡pum! Todo el mundo. Todos tenemos un food truck, ¡pum! Todos somos cerveceros artesanales, ¡pum! Y de repente todos tenemos un blog antes, ¿no? Y ahora pues todos tenemos un podcast. Y siempre ese chiste recurrente de cualquiera puede hacer un podcast ha sido como un leitmotiv para todos los productos donde yo he estado. Incluso en la cortinilla de apertura de Finísimos Filmes decía, ¿no? En un mundo donde cualquier idiota tiene un podcast de cine, estos dos idiotas tienen un podcast de cine. Nos sabíamos unos más del montón. Lo que pasa es que lo hacíamos con conocimiento, dedicación y mucha pasión por lo que hacíamos. Y mientras los trabajos respectivos nos permitieron hacerlo, gozamos de mucho éxito en ese sentido. Ahora yo me pongo a ver gente que dice, pues que yo quiero hacer un podcast de cine y vuelvo a ver el universo como está saturado. Digo, está muy padre que hagas eso y que sigas tu vocación, pero nunca lo hagas con la intención de decir, ¿por qué un día quiero tener tantas descargas o por qué un día quiero monetizarlo? Nunca hay que verlo con esa motivación. Hay que verlo porque lo voy a hacer de buena gana y como un descanso para mi alma cada vez que tome el micrófono. Y eso es lo que muchas personas que están haciendo el podcast de repente no han encontrado todavía esa razón. Y, por ejemplo,
hablas de hace 15 años, el inicio de la producción de un podcast, de la realización. En tu experiencia también, ¿cómo fue ese salto a plataformas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, como mencionas, cualquier persona puede hacer un podcast, más en estos tiempos que estamos viviendo, y es realmente sencillo, por ejemplo, meterte a Spotify o meterte a un host, a Apple, y subir un podcast. Realmente no necesitas realmente mucho, solo haces una cuenta, metes tu archivo, metes tu feed, lo linkeas a otras plataformas, y hace algunos años parecía medio lejana la posibilidad que tenías que pagar, que esto con lo otro, y ahora pareciera que justo es mucho más sencillo hacerlo. En tu experiencia, ¿cómo fue este brinco, no? O sea, porque creciste, o sea, como mencionas, hubo una época donde todos queríamos tener un blog, o todo el mundo quería tener un blog. Ahorita el blog ha desaparecido, y justo lo que mencionas es que el podcast es lo de ahora. Bueno, ojo, no ha desaparecido el blog, lo que pasa es que se ha convertido en una cosa distinta. Ha recuperado algo del terreno de lo literario, que era donde empezaban las personas a exhibir de que sabes escribir, porque siempre es mucho más fácil expresarte como hablamos en la vida cotidiana y no necesariamente hacer esa traducción al medio escrito, ¿no? Por eso el blog fue abandonado por muchas personas que tienen esa dificultad de hacer esa transición. Yo escribo desde muy chavito y por eso siempre me ha gustado escribir y he vivido de escribir mucho tiempo. A mí el podcast, lo que pasa es que yo venía del contexto de radio, y es curioso, el podcast ya pasó ahorita por la etapa de que era gratis y sencillísimo y muy fácil colarse, al punto donde era caro y complicado colarse, otra vez hay muchas avenidas porque es cuando la gente lo descubre. Yo cuando empecé a hacer el podcast, tú con la membresía, yo tenía por ejemplo la cuenta de Apple, ¿no? O sea, así que tenía mails de Apple, de Mac.com, ¿no? En aquel tiempo, si tú tenías ese contrato de Apple que te lo daban al comprar tu computadora, pues yo acababa de comprar una de las iMacs nuevas y venía con la primera versión de la GarageBand y venía con una versión para hacer podcast. Yo decía, ¿podcast? ¿Qué es esto? Indagué tantito, dije, pues es como hacer un programa de radio. Y a mí me fascinaba porque yo trabajé en radio, básicamente en radio análoga, cuando tenías que tomar cintas físicas y grabar sobre esas cintas y cortarlas físicamente también y pegarlas físicamente. Y esa pequeña transición a computadora, a mí no es de que me pasó de largo, sino que fue el momento en que yo salté a hacer editorial. Entonces me desconecté un poco, entonces redescubrí el rollo que decía yo, bueno, porque antes me tardaba yo 2 días en producir un programa de radio como a mí me gustaba, pues lo podía hacer en un par de horas en una plataforma digital, ¿no? Y pues obviamente te daban el servicio de que podías abrir tu propia página sin pagar hosting, podías hostear también tu propio podcast y bueno, obviamente te da un límite de descargas, ¿no? Y ahí yo tuve la feliz ocurrencia de que empecé a hacer mi podcast y subía, y llegaba un momento que se saturaba y me llegaba un correo de iTunes de, oye viejo, pues mucha gente escuchó tu podcast y pues ya si quieres más tienes que pagar tanto más. Y yo decía, ay la madre, pues no me conviene. Ahí es donde se empezó a hacer la cuestión de que, bueno, sí podías tener un podcast, pero costaba. Y el hosting era una cosa cara. Yo me acuerdo que pues, eran cuestiones cuando nos juntábamos a ver gastos. Oliver me decía, pues nos sale tanto de esto y tanto de esto y tanto del hosting. Y pues apoquinábamos. Pero era nuestro hobby y como teníamos tanta aceptación lo veíamos como un gasto, pues bien, o sea, como quien le invierte a su hobby. Yo en un momento lo que pasa es que descubrí que mi hobby sí se podía hacer redituable y se convirtió obviamente en una herramienta poderosa de venta y pues lo tengo en pacho en decir que me gusta hacerlo con unos valores de producción y con unos estándares mayores al que la persona que agarró un podcast. Y no quiere decir que eso haga mejor o peor mi podcast, sino que yo le echo más ganas porque lo quiero profesionalizar más. Entonces ahora que ya hemos encontrado de que sí hay un nicho, nada más es cuestión de que la plataforma misma madure, que detone con productos que lo hagan imprescindible en la vida de las personas. Tristemente los podcasts líderes en México pues siguen siendo cosas como La Corneta, como Marta de Baile, cosas que son programas de radio que los bajan y los suben exactamente. Pero no son podcasts nativos, o sea, entonces cuando yo hacía un producto, un Filmes, un Gastronómicas, un Chilling, que se colaba en las listas de popularidad y tumbaba en los primeros lugares esos, pues me sentí obviamente la persona más importante del mundo. Cuando Mario y yo hacíamos Valedor Morgulis, que veíamos que nuestro podcast de aficionados a Game of Thrones, hecho gratuitamente, le pegaba obviamente a los gigantes establecidos y tenía unas descargas brutales, decíamos, vamos por el camino correcto. O sea, la gente nos está aceptando porque compran lo que queremos hacer por gusto. Y obviamente muchas personas ahorita han descubierto que pues no es tan fácil como decir, pues tengo mi blog. O sea, cualquiera puede grabar un podcast. El reto es grabar 50 podcasts, 100 podcasts. O sea, cuando llegas a esos números dices, ya hay una dedicación, ya hay un esfuerzo, ya hay una constancia, ya eres podcastero, por así decirlo.
Sí, justamente hablando un poco de los hábitos de consumo o de las audiencias que justo mencionas, ¿cómo consideras el estatus de México actualmente en cuanto al podcast, ¿no? O sea, se habla mucho de que se consume en el tráfico, se consume, por ejemplo, en el metro, principalmente en los traslados, y también se consume de acuerdo a una necesidad que tenga ciertas audiencias. Por ejemplo, mencionas el caso de Game of Thrones. Por ejemplo, no sé, terminaba un capítulo y pareciera que entre la audiencia que veía Game of Thrones, ya sea en familia o con amigos, había la necesidad de entablar una conversación de lo que había de verse, ¿no? Pero también de ahí surge una necesidad de, ok, la entablamos, pero también queremos que alguien que sea justamente dedicado y experto, o que sea el clavado, el nerd del tema, te hable sobre eso, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras eso ahorita? Pues mira, en cuanto a hábitos, primero que nada, sí, hay que reconocer de que el público mexicano está empezando a entender el formato y a consumirlo de la manera correcta. A esto me refiero de que, pues sí, lo escuchan en los trayectos al trabajo. Lo que antes ponían en el radio y decir, vamos a oír a Ferriz o a Gutiérrez Vivo. Perdón, ahora es una cuestión de decir, voy a bajar los podcasts que tengo aquí en mi queue, en mi playlist, y vamos a escuchar en el camino y después de regreso otro y demás acá. 97% de las personas están escuchando a través de dispositivos móviles, ¿no? De tu celular o tu tablet. 50 y tantos % de las personas los consumen a través de Spotify. O sea, son números muy significativos que te hablan de que, ok, ya tenemos estas herramientas existentes y las estamos utilizando como un vehículo para facilitar el consumo. Eso por un lado. Y del otro lado, tenemos también una situación de por qué se dan estos programas de interés y esos famosos reaction shows. Mariano Orozco y yo de Gastronómicas hicimos, creo que el primer reaction show formal que recuerdo cuando salió Top Chef México, porque pues nosotros veníamos a hacer programas, salían varios amigos y conocidos de nosotros ahí, y le dije, oye, estaría chistoso hacer un reaction show, como existen reaction shows en Estados Unidos y cosas así, pero en formato podcast, y vamos a hacerlo para este programa específicamente. Fue fenomenal, le trajo un montón de público nuevo que ni siquiera estaba viendo Top Chef, les trajo ese público nuevo a través de nuestra plataforma y descubrimos que era una herramienta poderosa. De ahí saltamos, yo con una empresa que estaba antes, empezamos a hacer el de Shark Tank, por ejemplo, Shark Talk, y teníamos estos reaction shows y siempre fijándonos en qué es lo que hacen en otros mercados y intentando hacer nuestra versión, replicar con nuestros valores de producción propios y nuestros intereses propios, ¿no? Porque yo siempre digo, tiene que gustarte el producto que estás reseñando. No puede ser tan mercenario y decir, no, pues voy a hacer mi podcast de reacciones de La Rosa de Guadalupe. Oye, a mí ni me va ni me viene, ¿no? Sinceramente. Y digo, si lo hago para burlarme pero no para celebrar su legado y su aporte a la cultura pop. Ahí nosotros descubrimos que había muchas otras opciones más, ¿no? Entonces, siempre estamos hablando de, oye, tal producto, sería bueno consumirlo para esto, para el otro. A raíz de hacer estas cuestiones y de hacer valedor morgulis para Game of Thrones, pues ya vimos que las grandes corporaciones, en este caso para nosotros, HBO, se acercó y nos dijo, oigan, sabemos que ustedes hacen podcast, sabemos que hacen podcast de reacción, de reseña, y quisiéramos que empezaran a hacer de nuestros productos, ¿no? Y empezamos con Watchmen, después Cesar Materials, y después The Outsider, y así nos hemos seguido y han encontrado en nosotros un grupo de personas que, si no soy Mario, o si no soy yo, o es Mario, o somos los dos, tenemos la facilidad de encontrar a la persona idónea para nosotros acompañarlos y hacer un podcast en torno al producto que ellos están queriendo vender. Y así se han ido sumando al proyecto, pues gente como Natalia Sendro, como Steve de TV, como Romina Pons, próximamente pues Ingrid Itzela va a estar también en un podcast nuevo que ya estamos por cerrar, otro que estoy preparando y con Úrsula Camba, la historiadora. Entonces empiezas a generar un grupo de personas interesadas, uno en el formato y en aportarle, y sobre todo en lo que te están mostrando, es decir, a mí me gusta ese producto y tengo algo nuevo que el público en general, tanto el aficionado casual como el de Hueso Colorado, va a apreciar, porque o le voy a estar hablando en su mismo nivel, o le estoy revelando algo que no conocía, o le estoy presentando un ángulo que a lo mejor pues es interesante y novedoso. Entonces, esa es mi filosofía, es decir, que te guste lo que estás haciendo. Yo de repente decía, bueno, pues es que viene un podcast de, por decirte algo, de Euphoria, ¿no? La serie de HBO. Okay, entiendo que es una serie muy bien producida, con una temática muy fuerte, muy interesante, muy central a una problemática existente actual, que es los vicios que padece la juventud.
pero digo, pues es que no es para mí. O sea, sí tengo una hija como de esa edad, pero yo no puedo hacerlo desde este lado de la barrera. Pues si hacemos algo, hay que intentarlo con una persona en este demográfico, con esta visión del mundo, para que le aporte y sobre todo que sea fan. Entonces, está padre el hecho de que los fans tengan de repente estas opciones de decir, tengo voz en estos productos y alguien va a amplificar este mensaje, pues se me hace una cosa muy, muy sana, ¿no? Está creciendo orgánicamente un producto que ya no es necesariamente pues agarrar un programa de radio y lo bajo y pues si te gusta bien, si no, pues también, porque era radio, era lo que tenía, ¿no? Y justamente hablando de esta evolución, o si queremos verlo así, del podcast, pues justamente me parece que las plataformas y las marcas en general relacionadas con el entretenimiento han encontrado en el podcast un formato para, como ya mencionamos, mantener el contacto con las audiencias, con los fans y abrir también la conversación. Pero me parece muy interesante, por ejemplo, en el caso México, marcas como ya mencionaste, HBO, como Netflix también ahí tiene su propio podcast. Cinépolis tiene ahí un híbrido extraño porque es estos programas de radio que los agarramos y los subimos a plataformas, ¿no? Entonces ahí como que todavía estamos encontrando el estatus o están ahí buscando. Amazon, por ejemplo, no tiene un podcast en México todavía, pero me gustaría ahí hablar un poquito de eso porque pensamos, por ejemplo, en un ejemplo, ¿no? Chernobyl, la serie de HBO, tenía un podcast con el creador de la serie, ¿no? Con Craig Mazin, ¿no? Y también Watchmen tenía un podcast con Damon Lindelof que era una joya escucharlo sobre toda la experiencia que conllevaba la serie. Pero también en Latinoamérica, por ejemplo, cito el caso de Argentina, que ha tenido un boom muy importante y que justamente HBO, de la mano de ustedes, de Fiorella Sargenti y demás, han hecho contenidos pensados justamente, no sé si pensando ya, ahí me gustaría que tú complementaras en el mercado local o agarrar Latinoamérica, porque hay una versión como de Argentina, hay una versión como de México de ciertos productos y me parece muy interesante también lo que mencionas de creamos podcast y encontramos a las voces adecuadas de acuerdo a las audiencias, que creo que eso no se tenía tanto en el radar como tú lo mencionas, ¿no? Entonces este fenómeno me parece muy interesante resaltarlo. Como empresa mediática latinoamericana, creo que HBO entiende muy bien las sensibilidades particulares y las idiosincrasias de cada país y cada región de Latinoamérica. Entonces saben que por muy bien hecho que esté hecho un podcast en Argentina, el escucha mexicano va a tener un cierto rechazo a escuchar simplemente el acento de gente tan brillante, tan capaz y tan interesante como Luciano y como Fío, ¿no? Entonces es donde dices, ok, ahí necesitamos hablar de la gente más en su idioma. Y saben también que pues el escucha venezolano, colombiano, no tiene gran empacho en escucharnos a nosotros o a los argentinos, porque al final de cuentas no es vital. Sin embargo, también HBO está analizando de que muchos de los productos que están desarrollando a nivel Latinoamérica como producciones originales tengan eventualmente también una voz y un eco entre las personas que lo hicieron principalmente. Hace poco hicimos un experimento que se llamó En Casa con HBO, donde pudimos juntarnos los 4 hosts, Mario, Fiorella, Luciano y yo, para hablar de distintos productos que hace HBO. Y en un momento estuvo muy padre porque pudimos hablar de series mexicanas, ¿no? Hablamos de Señor Ávila, ¿no? Pero también ellos hablaron de producciones argentinas, ¿no? Y hablábamos de lo interesante que es esta inversión que hace una plataforma en decir, ok, no solo te voy a traer los shows de reacción de estas personas, vamos a inmiscuirlos en productos que sean propios, que estén cercanos a ellos por el lugar donde se realizan y quienes lo realizan. Yo también veía esos podcasts con Lindelof y el de Chernobyl, y eso decía yo, qué lujo, o sea, qué increíble poder tener ese aporte. Y yo lo que hacía es que los bajaba y sobre todo los de Chernobyl, los escuchaba y volvía a ver el episodio. Me daba de topes que decía, ¿por qué no pudieron hacer lo mismo con Lindelof? Un tipo muy ocupado, obviamente, y decía, pues sí, les puedo darle cubierto de 3 en 3. Uh-huh. Medellín es bueno. Tener ese nivel de insight y de acercamiento con un creador que estaba en contacto constante con el público y te decía cosas que jamás te hubieras enterado por otros medios, es genial. Creo que el podcast se hizo para personas en un principio como yo, que cuando compraba un DVD, lo primero que, o sea, antes de comprarlo lo volteaba a ver qué materiales extra trae. ¿Trae la pura película? ¿Trae un comentario del director? Ah, muy bien.
trae 2 pistas de comentario, una del director y otra del guionista o del actor principal, mejor. Uy, trae aparte un documental detrás de cámaras. Uy, aparte trae los trailers de todos los países donde se difundió esta película. Y aparte trae estas otras escenas borradas. Empezabas a buscar esos extras, empezabas a buscar las Criterion Collection de las películas, donde venía mucho más material, ¿no? Esto empezó con el Laserdisc, con el DVD después y después con el Blu-ray, y se fue expandiendo. Ahora llegó un momento en que al perderse el formato físico, necesitas darle esa salida a ese material por otro medio. Y pues se empezó a hacer creando comunidades en torno a los productos, ¿no? Y ahí creo que en ese sentido, pues HBO ha sido punta de lanza, como siempre, han tenido esa visión de decir, vamos a darle más. Saquen la plataforma de HBO Extras, entonces puedes estar viendo simultáneamente y recibir información. O sea, creo que esto es muy valioso porque le da un nivel extra de apreciación al producto, te mantiene cautivo, tiene un reviewability, o sea, muy grande, porque vuelves a ver un producto que ya habías visto a lo mejor una vez, porque ahora la quiero ver, pero que me esté diciendo al lado del director lo que está pasando en cada escena, ¿no? Esas cuestiones van muy de la mano de nuestro afán por consumir todo lo que hay sobre lo que nos interesa. Y viviendo una cultura que es la de quiero todo ahorita, o sea, todo y la conveniencia de que aprieto un botón y ya está aquí, pues estamos hechos precisamente idóneos para esas formas de consumir el entretenimiento. Pero pareciera que la televisión por ahora, o sea, por como vemos a las marcas, en este caso HBO, es la que lleva también la punta de lanza. O sea, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, pensemos en las próximas producciones de HBO, ¿no? Viene por ahí House of Targaryen, el spin-off de Game of Thrones, y viene, bueno, se anunció por ahí The Last of Us, ¿no? La serie del videojuego de Nick Druckmann. Y, o sea, por ejemplo, yo que soy consumidor de podcast, digo, ok, estas series van a tener su podcast. O sea, ya por ejemplo, la audiencia que lo sigue a ustedes o que sigue a Luciano y a Fiorella, ya dicen, ok, bueno, hubo de Westworld, ok, podcast, va a haber The Last of Us, o sea, ya va a haber un producto complementario que entra dentro de la serie, o sea, es la serie y la serie viene hecha de Estados Unidos y demás, ¿no? Pero me parece que en el cine todavía no estamos ahí, o sea, el cine ha tenido como ahí una parte extraña en cuanto a cómo se aborda el podcast. Por ejemplo, mencionas muy claramente lo de Criterion, y pareciera que llevar un podcast de estrenos estrictamente, ahorita por ejemplo un podcast que se dedicase a los estrenos, pues no hay estrenos, ¿no? Entonces creo que ahí está interesante cómo en la parte televisiva una empresa como HBO decide pues ser como el protagonista de la tendencia, por así decirlo, pero en el cine todavía no lo encontramos. ¿O cómo tú lo ves tú? ¿Cómo lo ves ahí? El cine obviamente pues por lo mismo de que estamos viendo la época de oro de las series, ¿no? El Big TV que le llaman por ahí, es que hay muchísimo, y si ahorita te vas a un catálogo y dices, oye, pues en su momento no hubo podcast de The Wire, ¿no? Pues quisiera yo hacer uno. Yo incluso, pues es una de las cosas que tengo ahí planteadas con HBO y están estudiándolo, ver qué cosas de su catálogo van a relanzar y cuáles de ellas van a tener un podcast de compañía. Sí están previendo esta cuestión porque saben que habemos muchas personas con esas necesidades. O cuántas personas que es que yo nunca le entré a Game of Thrones en su momento. No, me hartaba que todo el mundo estaba en eso, pero ahora le quiero entrar. O Breaking Bad o cualquiera de las series grandes que ha pasado, ¿no? The Sopranos, o sea, la gente intenta de repente meterse a ver por qué en aquel tiempo fue tan grande o por qué nunca tuve el tiempo de sentarme a verlo, porque los hábitos de consumo de la gente también son distintos. Está el binge watcher de que salió la serie, ahorita me siento y maratón completo y nada más ordeno comida para que llegue aquí, pero no me paro a saber cada uno de los episodios. Y hay la gente que dice, pues hoy me aviento un episodio y después otros 2, y si se puede un fin de semana me aviento 3 o 4, al siguiente día uno más. Hay gente que se la va chiquiteando porque dice, no quiero que se me acabe mi serie, la quiero ver al ritmo que la veían antes, ¿no? Hay muchos hábitos de consumo. A nivel de cine, lo que pasa es que si haces un podcast dedicado a cine, dices, bueno, es que la película se te acaba de alguna manera o sea, puedes cubrir la película una vez, a lo mejor 2. Creo que esto funciona a nivel franquicias. Por ejemplo, cuando hablas hay podcasts de Harry Potter, hay un montón por ahí, porque hay mucho material y hay mucho material expandido. Podcasts de Star Wars, por supuesto, hay un universo completo ahí. Los podcasts de Los Simpsons también son brillantes, tienen la opción de tocar una y otra vez ciertos temas y regresar a esos chistes. Puede ser un podcast de Friends, cuestiones así, de series y eso que se van al catálogo, puedes regresar. Y lo mismo le pasa a las películas, las sagas,
podrías hacer un podcast maravilloso. Yo, de hecho, diseñé uno que lo intentamos vender en algún momento, pero no se lo vendimos al cliente adecuado, sobre el MCU. Y estaba muy padre. Pues vamos a hacer el desglose. Este episodio se lo dedicamos a tal película, después a tal otra, después a tal otra. Llega un momento, ya se me acabaron las películas, no puedo hablar de esto. Bueno, vamos a minucia. Vamos a hablar de los efectos, vamos a ver los mejores villanos, las mejores peleas, los momentos que me hicieron reír, los momentos que me hicieron aplaudir. Tú puedes ir expandiendo esa fórmula tanto como creas posible. De repente, a lo mejor ligas una entrevista con alguien, ¿no? Entonces, ese se convierte en un podcast aparte. El nivel de devoción que tengas tú hacia un producto va a ser equivalente en lo que puedes ofrecer en materia de tu podcast, ¿no? Entonces, si eres muy fan de algo, hay gente que no se le acaba el tema. A ver, los Beatles, su vida como artistas fue bastante limitada y a la fecha tienes estaciones de radio enteras que están dedicadas a música de los Beatles. El club de los Beatles. Entonces, sabes que es un fenómeno que no se va a acabar porque la gente no se va a acabar nunca el culto y la devoción y la entrega a un cierto artista. Entonces, pues sí, hicieron un nuevo discos de estudio y tantas recopilaciones y ya no hay más material, no importa, va a seguir dando, va a seguir siendo objeto de análisis y de culto, porque ya se vuelve lo personal. A ti, o sea, invitas a una persona famosa y a ti en especial, ¿cómo te tocó vivir en los Beatles, conocerlos? ¿Qué canciones te gustan? ¿O por qué no te gustan los Beatles? También se vale, ¿no? O sea, que analices todos los ángulos. Entonces, ese es el panorama que yo veo. ¿Es cine o te dedicas a actualidad de cinematografía, que ahorita, por supuesto, está detenida la industria y pues no vemos a ciencia cierta que hay humo blanco para saber cómo se reanuda? ¿O te va a cuestiones de catálogo, de nostalgia, de esas cuestiones, o a franquicias cinematográficas y sigue habiendo tela donde cortar? Ya depende de lo que quiera hacer cada quien. Y hablando un poco de los hábitos de consumo y bueno, la situación que actualmente vivimos, ¿has detectado o has encontrado cambios severos de consumo de podcast? Sabemos que ahorita hay mucha gente que está en casa, otra gente no puede estar en casa, pero estrictamente en tu caso y en los productos que has creado durante la cuarentena, ¿has encontrado cambios de hábito por COVID? Hay un dato curioso por ahí, mira, por suerte no me ha pasado así personalmente, o sea, nosotros hemos visto que nuestros productos, pues cada vez lo escucha más gente y eso nos da gusto, pero sabemos a ciencia cierta por reportes que han habido de que el número de escuchas de los podcasts ha bajado. Esto se debe a una cuestión interesante, bueno, desde varios ángulos. Uno, demasiada oferta. De repente, como te digo, todo el mundo quiso lanzar un podcast. Y pues cuando tu compadre de amigo toda la vida, oye viejo, hice un podcast, ¿lo quieres escuchar? Ay, sí, al rato lo escuchamos. Pues a lo mejor ni lo escuchaste 10 minutos nada más para tener un tema de conversación con él, te mandaste al demonio, pero enriqueciste una plataforma que se va creciendo y llega un momento que no lo puedes escuchar. Otro, pasamos demasiado tiempo en la computadora o pegados a los dispositivos móviles en el día a día por cuestiones de trabajo, la gente que tiene que hacer cyber commuting y conectarse por Zoom para estar en la oficina y hablar de cuestiones así, o está escribiendo en la computadora y mandando cosas ahí. Entonces ya no nos interesa que siga siendo un entretenimiento a través de eso. Por eso tantas personas están ahorita armando rompecabezas, ¿no? O barquitos de modelismo, o haciendo un jardín en su terraza con macetitas y semillas que se consiguieron. O sea, están buscando cierto escapismo también y apartarse un poquito del electrónico y la pantalla. Es muy complicado. Ciertas generaciones nacieron con ello, entonces no es más difícil apartarlos a ellos del producto. Pero a lo mejor esas generaciones no son generalmente las generaciones a las que va dirigido el podcast. Los TikToks a lo mejor ahorita por eso están teniendo su agosto, porque los lapsos de atención son mínimos, con tiempo de consumo, lo viste, ya pasó, y después me pongo a navegar en redes sociales y me llega un meme y bien me pasa otra cosa. O sea, tenemos lapsos de atención más volátiles y eso le ha pegado un poco al consumo del podcast. Digo un poco, no es de que haya sido una catástrofe y es la muerte del podcast, no. Creo que más bien la gente está diciendo, llega un momento que no puedo consumir tanto medio electrónico, tengo que dar una pausa, y eso es lo que hemos notado en cifras. Y bueno, esta saturación que mencionas, que yo también creo que la he visto en cuanto a los podcasts, podría generar algún cansancio, pensando en un escenario post-COVID. O sea, como ahorita se habla mucho de que el primer mes, las primeras 3 semanas, todos muy emocionados con las videollamadas, que el Zoom, que el TikTok, y ahora parece que 2 meses después las videollamadas son lo peor y ya no queremos formar parte de ellos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué piensas al respecto con eso? Pues yo te respondo con una pregunta para ti. Antes de la cuarentena,
en los últimos 2 meses, vamos a decir, antes de la cuarentena, ¿en cuántos food trucks comiste? Algunos cuantos. Pero si una pregunta te la hago hace 2 años, hombre, o sea, diario estoy probando un food truck nuevo y había 2 por mi casa y mi compadre va a abrir uno de pitas, ¿no? Y dices, bueno, son modas, todo el mundo se trepa de repente a ciertos hábitos, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que sí te generan una fatiga y un decir, espérate, ya, o sea, no puedo tener más de esto. Es algo muy bueno, pero hay que tomarlo con las dosis indicadas. Todas las cosas que se ponen de moda de repente tienen una baja. Y le pasó a las cervezas artesanales, y le pasó a los food trucks, y le pasó a los blogs, y le está pasando a los podcasts en cierto modo. Le pasó a ciertas redes sociales. Algunas de repente subieron descomunalmente, desaparecieron sin dejar rastro. Otras subieron, empezaron a bajar. Por ejemplo, Twitter, de repente todo el mundo estaba yendo a Twitter. No, es que nadie le entiende a Twitter, y Twitter está así. Y ahora Twitter está volviendo a cobrar fuerza. ¿Por qué? Pues porque se ha vuelto una herramienta necesaria para tratar de muchas cosas que las otras redes sociales no te cubren, ¿no? Facebook igual, de repente una auge brutal y de repente pues las nuevas generaciones ya no entran a Facebook. O sea, LinkedIn, ¿a quién quieren? A alguien, normalmente que están buscando trabajo necesitan LinkedIn. No, resulta que la gente no hacia LinkedIn. Hay tendencias que obedecen. Las redes sociales, vamos, en lo de sociales llevan la tendencia. Y si la sociedad se mueve hacia este punto, eventualmente regresará el bandazo, ¿no? Y le pasó a Pinterest, y ahora le está pasando a Instagram, que tiene una nueva plataforma. Pero pues, Snapchat, por ejemplo, ¿has escuchado mucha gente que está en Snapchat últimamente? Pues no, la gente va dejando lo que no le sirve y se queda con lo poquito que le funcionaba. Entonces, sí, dentro de esta evolución, yo no veo una muerte cercana para los podcasts. No veo tampoco necesariamente de que vaya a ocurrir lo que pasó en Estados Unidos con un producto como Serial, por ejemplo, porque Serial hizo imprescindible el podcast en la vida de muchas personas. Se convirtió en un producto mediático que impulsa una plataforma completa. Y en muchos países han ocurrido situaciones similares. En México no lo hemos tenido, no. ¿Lo llegaremos a tener? ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero sí veo que las personas están entendiendo más el producto. Y mientras más haya personas haciéndolo, hay más evangelizadores, o me atrevo a decir, habemos más evangelizadores. Porque yo a la gente le digo, ¿ya escuchaste el podcast de Fulano y Sutano? ¿Qué es un podcast? Bueno, empezamos por ahí. Mira, aquí tienes en tu aplicación del teléfono una aplicación nativa que está dedicada a podcast, si tienes un iPhone. Y si no, pues estás en Android, pues te metes aquí y aquí están los podcasts. Y tú que tienes Spotify, tú tienes un apartado de puros podcasts. Mira, Fulano tiene podcast, Sutano tiene podcast, tiene podcast. ¿Quién de estos te cae bien? Pues lo escuchan y a lo mejor de ahí saltan a otro. Yo así empecé escuchando podcasts. No escucho tantos como quisiera. Hay algunos que de repente los agarro y los dejo por temporadas y después regreso a ellos. Es mucho de hábito y de gustos, ¿no? A veces te da por comer comida italiana muy seguido, a veces la abandonas, a veces, no, güey, tacos toda la semana porque los tacos son maravillosos. Güey, ya me cansaron los tacos, vamos a comer otras cosas. El gusto es muy volátil también y muy subjetivo. Acabas regresando a lo que siempre te gustó, siempre te regresó a un cierto lugar a gusto, donde te sentías bienvenido. Y eso pues también existe en el mundo de los podcasts, ¿no? O hablando de grandes franquicias, que como ya lo estuvimos platicando un poco, pues justamente esta semana se cumplió un año de que terminó Game of Thrones, una de las series parteaguas, me parece, de la industria televisiva, que bueno, la última temporada generó toda clase de discusiones, de polémica, y a un año de que terminó, pues algunos dicen que la herida sigue abierta, otros dicen que bueno, se hizo lo que se pudo o que vuelvan a hacer la última temporada y demás, ¿no? Pero estrictamente en el impacto, bueno, coincide aquí, hay un paralelismo. Esta semana también terminó The Last Dance, esta serie de Michael Jordan fenomenal de Netflix. Y hablan de que, por ejemplo, Jordan, Pippen y los Bulls fueron un impacto importante o cambiaron el rumbo de la cultura o una aportación cultural en cuanto a la NBA y cómo se concebía el básquetbol en el mundo, ¿no? Entonces, Game of Thrones podríamos decir que tendría un papel similar en la industria televisiva, ¿no? O sea, sabemos que hay series importantísimas como Los Soprano, como The Wire, ya mencionaste, Six Feet Under, Lost también por ahí generó un cambio importante, ¿no? Pero a tu parecer,
Y a un año de que terminó esta producción, ¿qué tanto consideras que ha cambiado la televisión? ¿Realmente ha habido un cambio o seguimos con ese bache o bueno, ese hueco de que terminó Game of Thrones, o ya ha dado un paso adelante respecto a ese vacío que sienten algunas personas? Ese vacío que sienten muchas personas, yo creo que es a pertenecer todos a un momento donde la conversación pública nos une. Tristemente, hoy día lo que nos une como conversación pública es el aspecto político y lo mal que va el país. Porque está ese gran cúmulo de personas que están a descontento, están las personas que están a descontento pero no lo manifiestan porque prefieren morirse con su error de decir, no hombre, estamos bien, a admitir, no, espérate, es que nos equivocamos y está la cuestión así. O sea, hay muchas aristas para abordar una temática social. En cuestión de, un producto como Game of Thrones, ¿qué pasó? Venía de una aprobación y una adoración prácticamente universal de todos los que estamos en ella. Había un pequeño grupo de rechazo que decían, es que otra vez con su Game of Thrones. Pero al final de cuentas todos estábamos hermanados por ese momento donde podías escuchar las reacciones. Podías tener tu tele apagada, sin sonido, o bueno, la tele vamos a decir encendida y sin sonido, y por las reacciones de tus vecinos podías inferir lo que estaba pasando en el diálogo, ¿no? O sea, eran cuestiones tan fuertes como esas. Yo lo comparaba mucho cuando iba, por ejemplo, cuando jugaba México en un mundial de fútbol. Tú te podías salir de tu casa en el momento que estaba el partido, ir a un centro comercial, un tianguis o lo que fuera, y sabías cómo iba el partido porque todo el mundo tenía la televisión encendida, los radios o los vecinos, o sea, siempre había reacciones. Podías saber, ahorita no, todo hizo un gol. ¿Lo viste? No. ¿Lo escuchaste? No la transmisión, pero escuché la reacción de la gente. Y sé que esa es la reacción que es ante un gol de México. Ese nivel de estar hermanados en torno a un producto, pues fue el gran legado que nos dejó Game of Thrones, más allá de que si la última temporada es buena o no, ojo, no lo es, o sea, hay muchos argumentos para decir que no lo es, pero es lo que es, o sea, creo que obedeció mucho también a cuestiones de lo que uno espera del producto y lo que el producto tiene planeado desde un principio y lo que las circunstancias obligan a hacer con el producto, porque alguien dijo por ahí, pues es que si Benioff y Weiss hubieran dicho, pues sí, nos aventamos las 10 temporadas desde un principio, hubiéramos tenido un gran Game of Thrones hasta el final. Ese hecho de decir, híjole, no, es que la última temporada, bueno, vamos a hacer como dividirla en 2 y entonces 7 capítulos de la temporada 7, después la 8 la hacemos a 6 y con eso ya tenemos. Era complicado de producir, era caro de producir, era un ensamble actoral enorme y se nota cuando algún producto es acelerado. Así como cuando dicen, es que una telenovela era muy buena hasta que le empezaron a añadir capítulos, pues pasa lo mismo con las series. Las series que no tienen un plan y un roadmap muy definido de principio a fin, con un cronograma estricto, pues les pasa eso. A otras no les pasa, y qué bueno que duraron lo que duraron, pero creo que hoy en día me imagino que vamos a tardar en que regrese un producto que nos una de esta manera en torno a televisores y a cultura pop y a comprar Funkos y a que la gente se cosplaye y a que hagan memes y a que en la conversación se hagan productos derivados de, y que, nosotros hicimos en Primero y 10, en el podcast de fútbol americano, un podcast dedicado a comparar jugadores y entrenadores y directivos de la NFL con personajes de Game of Thrones. Y no nos alcanzaron las casi 2 horas que tuvimos, porque abundaban, decían, a ver, fulano, pues Jason Garrett es tal, ¿no? Porque es pelirrojo y es un inútil, no sé quién es. Ok. Y fulano es Hodor, es no sé quién, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablo muy bien, es drunk, ¿no? Todos teníamos un ángulo y una cuestión para divertirnos. Y pues los de cocina hacían comida, voy a hacer un recetario basado en Game of Thrones. Y los de videojuegos podían hablar de los videojuegos que había de Game of Thrones, y los jugadores de hobby podían hablar del juego de mesa que había de Game of Thrones. O sea, hay demasiada, el impacto es tal que tiene que llegar algo para revolucionar esta cuestión. A lo mejor de manos de Disney Plus nos llega algo con, no sé, The Mandalorian tuvo un impacto brutal, y creo que a medida que esta plataforma se haga más global se puede lograr una cuestión así. Tiene que, digamos, el ADN para lograr un impacto así. Vienen ciertos productos de HBO de los cuales no puedo hablar, que digo, tiene potencial, también, por supuesto, House of Dragons, la historia de la saga de los Targaryen, por supuesto también tiene ese potencial,
Pero una cosa es el potencial y otra es la realización, ¿no? Entonces, a mucha gente le emocionaba cuando decían, es que mira, viene la nueva, ya viene el universo de DC, que va a ser la competencia del de Marvel. Y aquellos se fueron como que por otra vía. Dices, pues hay a quienes les gustan las películas, hay a quienes no, hay a quienes les gustan los castings, hay a quienes no, pero no puedes replicar que un rayo caiga 2 veces en el mismo lugar. Eso es muy difícil, ¿no? Y que caiga de la misma manera y que genere el mismo impacto, pues no necesariamente. Entonces, pues creo que aún estamos por ver el próximo gran producto mediático. De que va a haber otro, yo digo que lo va a haber. Siempre decimos, no, hombre, no va a haber otra serie como Lost. O sea, acuérdate cómo nos todos como lo mismo, ¿no? Lost, decepción terrible al final. No, hombre, no va a haber otro Breaking Bad. O sea, qué bárbaro. ¿Cómo no sería Breaking Bad? Bueno, después estaba sucediendo casi simultáneamente con Breaking Bad. Entonces, y sobre todo la rebasó en materia de ese impacto. Tarde o temprano vendrá algo, ¿no? Entonces, creo que el problema es, vamos a tomar un tema, el de The Last Dance. Desde que Michael Jordan se retiró, ¿quién es el próximo Jordan? ¿Quién es el próximo Jordan? Saben que no va a haber otro. Y se lo asignaron a Kobe Bryant en su momento. Y ahora a LeBron. Y dices, no va a haber otro Michael Jordan. Va a haber un LeBron, sí. Va a haber un Kobe. Otro Jordan no va a haber. ¿Por qué? Por el momento que vivió, por cómo impulsó todo un deporte, por el impacto que tuvo en la cultura pop, por el conocimiento de que él era un gran ídolo con severas fallas humanas en materia de empatía, pero estas fallas eran precisamente lo que lo hicieron grande, es decir, es que no eres un tipo simpático, no eres un semidios caminando entre nosotros, pero eres la persona que eres el mejor Michael Jordan que pudiste ser porque él es Michael Jordan, ¿no? No puedes pedir a Kobe que fuera él porque Kobe no tenía ese instinto asesino de Jordan, ni tampoco LeBron. Entonces dices, está interesante, o sea, que tengas esos atletas. Y había atletas como Muhammad Ali que dices, pues perdiste los mejores años de tu vida castigado por una causa política y por eso son trascendentes. Aparte de lo brillante que fueron sobre el ring, escaparon a estos confines. Entonces, la próxima gran serie de televisión, la próxima gran película, el próximo gran podcast, van a tener que salir de un fenómeno que conecta con nosotros en múltiples niveles, pero que está amarrado a un cierto momento histórico. Y ahorita estamos viviendo un momento con unas circunstancias históricas inusitadas. Una pandemia en la era digital. Eso no nos había tocado vivir. Vamos a ver qué sale. A lo mejor sale algo interesante de aquí. Y a lo mejor simplemente refuerza las cuestiones de, ¿se acuerdan lo que teníamos antes? Hay que valorarlo como se merece. Y hablando de valorar, justo añadiría a la experiencia que nos daba Game of Thrones las reacciones en Twitter, ¿no? Recuerdo que en las temporadas 7 y 8, que ya más o menos era, bueno, que había muchísima gente que esperaba una fecha de estreno, un lanzamiento, advertían así como, oigan, a partir del 14 de mayo, esto a las 9 de la noche se vuelve el manicomio, ¿no? A las 9 de la noche, si no ven Game of Thrones, ni se metan a Twitter. O sea, realmente me tocaba ver todo eso. Y justamente ahora no lo mencionas. Rescato también otra frase de The Last Dance, fíjate que ya la conversación se nos va para allá, pero cuando comentan de que había una estrella en ese momento que era Jordan, lo podemos poner como Game of Thrones, pero después la NBA mutó, o sea, no encontramos un Jordan ahorita, pero si decimos, bueno, hay muchas estrellas, ¿no? Ahí está Steve Curry, está Klay Thompson, está LeBron James y está Lowry y demás, ¿no? O sea, prácticamente todos los equipos tienen una insignia, un jugador estrella, ¿no? Podríamos trasladar ese panorama quizá a la parte streaming, a la parte series. O sea, por ejemplo, viene Dark por ahí de Netflix, una serie que de a pulso se ganó una audiencia, que es un fenómeno también muy interesante, con una serie alemana. También viene por ahí Señor de los Anillos de Amazon, que viene fuerte y que intenta conectar otra vez con este fandom. Y también viene HBO por ahí con The Last of Us, que bueno, para mí esa es una de las grandes cartas próximas. Y bueno, otra vez el spin-off de Game of Thrones. ¿Puede una serie o un producto que tuvo un pasado, sea bueno o malo, como fue Señor de los Anillos o Game of Thrones, volver a conectar con estas audiencias o poder convertirse en este fenómeno? Sí, definitivamente. O sea, hay los gringos tienen la expresión everything old is new again. O sea, todo lo que era viejo, ahora es otra vez. Somos muy recurrentes en materia de consumo de ciertas cosas, ¿no? O sea, de repente se vuelven a poner de moda cosas que pensabas que habían desaparecido, ¿no? Y está muy padre eso. O sea, hay momentos en que las audiencias redescubren ciertos productos. Los Simpsons es un producto que en su momento fue irreverente, salvaje, casi prohibido en la televisión. De repente se volvió como que muy mainstream, de repente ya no era cool. Y las nuevas generaciones lo han reencontrado y hasta se ríen del rechazo que hay de la generación anterior de
¿Cómo de que los Simpsons no son cool? Claro que son cool porque le han encontrado un nuevo valor a través de los memes y de los juegos con los Simpsons, lo vieron venir antes, o lo dijeron antes. Siempre hay formas de recuperar esas cuestiones. El fenómeno que va a pasar, por ejemplo, con Lord of the Rings puede ser un detonante interesantísimo para un género que tiene muchas historias por contar y ahora se puede contar de manera distinta. Cuando Peter Jackson asumió el control de Lord of the Rings, yo era de los primeros escépticos que decían, híjole, es que este cuate, o sea, no es mal cineasta, pero sus películas como que nada que ver con el tamaño de esta epopeya. Por sorpresa, hizo unas obras de arte reconocidas a nivel crítico, reconocidas a nivel taquilla. Y de repente se van por la trampa fácil de decir, bueno, pues podemos replicar lo mismo con El Hobbit, ¿no? Es cosa así, igual 3 películas grandes y no era el producto para ello. Pero de repente dices, oye, pues volver a hacer esto y como una serie va, y aparte cuántas enormes historias epopélicas desarrolló Tolkien en su momento. Tú te vas al Silmarillion y ves toda la saga de los hijos de Húrin y de los Silmarils y de el mismo Ainurindale, de la Calaver, de todas las cuestiones que fueron estudiando como parte de esa mitología, y de todas podías hacer una serie, una miniserie. Yo me estaba pensando, a ver, haz algo de la caída de Gondolin, pues algo increíble, precioso, genial, y es un pequeño pasaje, ¿no? de una gran narrativa. Last of Us, por ejemplo, sigue siendo uno de los videojuegos que más me ha movido internamente, decir, qué bárbaro, o sea, me movió hasta la médula, porque es una historia. Si algo rescato yo de la era moderna, es que ahora el famoso storytelling ha obtenido el valor justo, el valor que me decías desde un principio. Last of Us, The Last Dance funciona, ¿por qué? Porque te cuenta una historia. Y es la saga del héroe que se tuvo que tropezar varias veces para llegar a la cumbre, y de cómo llegó al ascenso y de repente tuvo una caída, y de esa caída cómo se pudo recuperar, porque nada le gusta más a los gringos que las historias de redención. Y ¿cuál fue su legado? El legado de Jordan pues es inconmensurable y va a seguir hasta el último día de su vida. Y así, pues creo que todos estos productos nuevos que están planteando algo que viene, dices, todos, si esa es su misión, están mal. Tienen que apostar por ser lo mejor, por contar la mejor historia que nos puedan contar. Y creo que su lugar solito se lo va a ir dando el gusto del público y la devoción que generen por esos personajes. A ver, tú ponte a ver la historia de Harry Potter, no es nada nuevo. Yo, de hecho, a una ex que tuve, pues ella conoció primero Lord of the Rings. Conoció Harry Potter, y cuando le decía yo, lee Lord of the Rings, te va a gustar, hombre. O sea, si te gustan las cosas de fantasía, Lord of the Rings te va a gustar. Pero yo lo hacía inocentemente por decirle, bueno, que se entregue una saga que sea algo interesante, ¿no? Leyó Lord of the Rings y todo lo de Tolkien y se puso furiosa contra Harry Potter. Dice, oye, pero es que mira, es que los Dementors son los Ring Wraiths, ¿no? Y este fulano es esto y esto. Decía, ok, pero no es para que te enojes. Y yo, no, es que, o sea, ¿cómo se fusiló tantas cosas? Digo, no es de que se fusiló, es una influencia, pero ella entendía que todo esto no se hizo nada nuevo, y también podía argumentar a alguien de, no, pero espérate, Tolkien se basó también en la saga en las sagas nórdicas y en la saga de Sigfrido y el anillo del Nibelungo y todas cuestiones para sacar su anillo. Sí, son sus influencias y eso lo reflejó y lo mezcló con sus vivencias en la Primera Guerra Mundial y sacó todo un interesante. Pero ahí está el secreto, es decir, ¿de dónde voy a tomar el material para sacar este producto nuevo? Me emociona, como no tienes idea, algo como Last of Us, porque dices, viene de un videojuego. Como me emocionó Watchmen, y mira que íbamos con todas las reservas, Mario y yo, porque decir, a ver, Watchmen no es fácil. Ya intentaron hacer hasta secuelas de los mismos cómics y han sido terribles. No funcionan, sí. Y la película, a mí me gusta, pero pues entiendes que tiene muchas carencias que no funcionan, y cuando veo la obra de arte que hicieron sinceramente, y sobre todo la ética de decir, pues nos quedamos con una temporada nada más, no la vamos a continuar. Dices, wow, eso es el respeto por lo que creaste. Y si en un momento dado, dentro de 4 o 5 años, alguien dice, ¿sabes qué? Es momento de revisitar esta historia de Watchmen de esta manera, con esta narrativa, con esta problemática actual, es muy válido, pero no hacerlo por el compromiso de, pues que pegó, hay que sacar una secuela. No, eso es lo interesante. Cuando ya entiendes de que no estás obligado a irte por la misma vía, ¿no? Creo que eso lo hace mucho más profundo.
Sí, que parece también complicado que una producción del tamaño de Watchmen se quede en una temporada, ¿no? O sea, recuerdo mucho el caso de The Night Of, esta serie también de HBO que estaba muy buena y parecía como otra temporada, o True Detective, ¿no? También hay una temporada grandiosa y después vino ahí un bajón importante. Pero sí, justo interesante lo de The Last of Us, que viene de comunidad gamer y que los gamers o para esa comunidad es la obra maestra, ¿no? Es el Game of Thrones de los videojuegos por ahora, ¿no? Pero pues muchas gracias, Antonio. De verdad ha sido un honor charlar contigo, hablar de Michael Jordan, por supuesto, y hablar del mundo del podcast de Watchmen, de Game of Thrones y todo lo que está sucediendo en las plataformas actualmente. No, al contrario, mil gracias a ti, Mike. Pues, gracias a Tamara, digo de manera extensiva. Me hubiera gustado que hubiera estado también, pero son tiempos difíciles para la producción y creo que los que hacemos podcast lo sabemos mejor que nadie. Pues estoy a sus órdenes, ya saben, yo soy @finísima persona en redes sociales, ahí me pueden buscar si quieren comentarios o lo que sea. Y pues felicitarle por lo que están haciendo y por esta labor tan noble que son los podcasts. Yo, toda persona que se dedique a hacer algo con cierta constancia, pues llama mi atención, y si es algo que me gusta hacer a mí también, pues mucho más. Entonces yo soy quien les agradece a ustedes el honor de haber estado compartiendo micrófonos. Pues muchas gracias, Antonio. Seguiremos ahí muy de cerca todo lo que venga próximamente en HBO y por supuesto los podcasts que seguramente estaremos escuchando y comentando en su momento. Ahí vean uno de un detective legendario que creo que les va a gustar. Ya sé cuál dices. Un gusto. Hasta luego. Pues bueno, amigos, ahí estuvo esta charla con Antonio Sempere. Realmente, pues bueno, en lo personal ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado hacer. Nunca imaginé que fuéramos a hablar de Michael Jordan y la NFL y Game of Thrones, pero bueno, por ahí estuvo. Y pues bueno, también, como ya mencionó por ahí, vienen más producciones de HBO y más podcasts que me parece no hay que perderle la pista, ¿no? Estuvo muy cool la entrevista, la charla. Todavía está ese sentimiento en mí de no haber podido estar ahí porque estuvo bastante divertida, fue muy esclarecedora por decirlo así, cómo habla Antonio sobre esta era, sobre la constancia que hay que tener para tener un podcast, los que van a sobrevivir, los que no. Entonces pues nos sentimos muy afortunados, Miguel y yo, de que ustedes nos hayan acompañado en esta primera temporada, en esta casi recta final. Nos sentimos muy afortunados de haber podido crear comunidad con ustedes y creo que ha sido una de las cosas más bonitas del Noveno Pasajero. Y bueno, amigos, esperamos que les haya encantado tanto como a mí y a Mike este programa del Noveno Pasajero. El próximo, ya estamos pidiendo su asistencia para el próximo porque, bueno, es un programa que igual va a esclarecer dudas, pero sobre el regreso a los cines. Vamos a tener un invitado muy especial, que es igual una autoridad en el tema de la nueva normalidad y el regreso a los cines. Entonces, pues esperamos que no se lo pierdan. Por ahí, escúchenlo. Sí, está la fecha lista al parecer para el regreso. Recogimos algunas dudas de la comunidad y pues esperemos también que nos acompañen en ese próximo gran episodio que nos parece realmente importante destacarlo y subrayarlo de cara a la nueva normalidad que está por comenzar en nuestro país y que también en el mundo está llegando, ¿no? Bueno, nos escuchamos en el próximo programa, amigos. Yo soy Tamara Cuevas. Yo soy Miguel Martínez. Y no se olviden que ustedes son el Noveno Pasajero. Adiós.